¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste en este espacio de análisis de Popular Televisión Navarra. Hoy hablaremos de qué tienen los políticos en sus mentes, en sus cabezas, y qué tiene parte de la sociedad después de haber visto esa manifestación multitudinaria en Madrid en contra del aborto. Además, en la segunda parte del programa hablaremos de ese nuevo plan de cuidados paliativos presentado por el Gobierno de Navarra. Todo esto en la próxima hora y cuarto de programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis en Popular Televisión Navarra, hoy con un escenario distinto, puesto que queríamos invitar a mucha gente. Y están aquí pues representados distintas áreas sociales, si me lo permiten, ¿no? Por un lado está la clase política y por otro están nuestros especialistas habituales, especialistas en Derecho, especialistas en Medicina, especialistas incluso en Sociología y Periodismo, para analizar la clave que nos ocupa esta noche, y es esa manifestación que convocó, no sabemos exactamente a cuántos, pero a muchísima gente, a muchísimos españoles en Madrid el pasado sábado. ¿Qué piensa la clase política de esta manifestación? ¿Cómo se interpretan las claves legislativas, las claves desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista sociológico de esa manifestación? Pues esperemos arrojarles un poquito de luz en este programa esta noche. Tenemos con nosotros, para presentarles ya a los que están aquí esperando desde hace un rato, tenemos con nosotros a Ángel Luis Fortún, parlamentario de CDN. Muy buenas noches. Buenas noches, Paz. ¿Todo bien? Vamos que bien, no es poco. Tenemos también con nosotros a José Luis Izco, parlamentario de PSN. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien también? Muy bien. A gusto, ¿qué se dice? A gusto, a gusto. Javier Marcotegui es parlamentario por UPN. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿También cómo van las cosas? Bien. ¿Sí? Asun Fernández de Garayalde, parlamentaria de Navai. Gabón. Estoy yo mal a estas horas. ¿Todo bien? Todo muy bien. Esta es la clase política que nos representa esta noche, y tenemos a nuestros especialistas en el análisis de las cuestiones. Tenemos a una experta, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, Asunción de la Iglesia. Muy buenas noches. Buenas noches. Os hemos pedido un esfuerzo por sentaros aquí la clase política y los profesores. Yo creo que os vais a sentir a gusto esta noche, así lo espero. Es un placer estar aquí. Joaquín de Irala, profesor en Medicina Preventiva y Salud Pública. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien también? Todo perfecto. Y por último a Gabriel de Pablo, periodista y también profesor en Sociología, que también tiene su particular análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Todos aquí presentes esta noche, si les parece a ellos, aquí en el plató, y si les parece a ustedes, les vamos a presentar a continuación algunas de las cuestiones que sobre la manifestación nos hemos planteado en Contraste. Comenzamos la semana con los ecos de una de las mayores concentraciones sociales de los últimos años en democracia. Una concentración multitudinaria que sobrepasó el 1.000.000 de personas y que de manera ejemplar pidió al gobierno del país que reflexione sobre sus intenciones en cuanto a la ley del aborto. Españoles llegados de todos los rincones, incluidos muchísimos navarros, dejaron a un lado sus planes de fin de semana para hablar claro. En Contraste nos planteamos: ¿debe el gobierno escuchar a más de 1.000.000 de personas? ¿Todavía hay alguien que piense que el debate del aborto está cerrado? ¿Por qué las políticas no se redireccionan hacia el apoyo de la mujer con ayudas económicas o informativas? ¿Por qué no se habla de adopción nacional? ¿Cómo puede ser que lo que hoy es un delito mañana sea un derecho de la mujer? Voy a pedir una primera opinión a los aquí presentes. Les pediría que una opinión, luego habrá tiempo a lo largo del programa para extenderse, pero la primera cuestión sería, empezamos por ti, Ángel Luis, si así lo deseas: ¿debería el gobierno de la nación escuchar a la multitud que allí se concentró en Madrid este fin de semana? Debería escucharle
no tanto por la multitud, sino porque evidentemente es un movimiento que es un poco lo que puede llamar la atención de esta manifestación. Ha habido otras manifestaciones o otros movimientos en este mismo sentido, con este mismo contenido o similar, pero puede ser que con esta manifestación se haya puesto por primera vez en marcha tal vez una organización, un movimiento organizado, o más organizado, públicamente más organizado, ha salido a la luz. Entonces, por esto es por lo que le tendría que escuchar el gobierno. Juntar 1 millón o 2 millones, pues eso puede ser relativamente fácil según qué organización convoque. José Luis, ¿debe el gobierno escuchar o no? Pues yo creo que el gobierno escucha a todos los manifestantes, sea por esta razón o por cualquier otra. Por lo tanto, no tengo nada más que decir, el gobierno escucha. Otra cosa distinta es que el gobierno tenga que actuar en función de lo que demandan 500, 600, 700, 1 millón de personas, o que las cámaras de representantes, donde están los representantes del pueblo elegidos democráticamente, tengan que actuar en función de un número de manifestantes, algunos de ellos totalmente convencidos de sus ideas y de sus convicciones y que nosotros respetamos bien, y otros no tanto, que lo hacen por simplemente un interés partidista o un interés ideológico, ¿verdad? Por lo tanto, separemos dos cosas. El gobierno, yo creo que escucha, no puede ser de otra forma, pero ni el gobierno ni el Congreso de los Diputados debe actuar en función de que 500, 600 o 1 millón de personas puedan reclamar algo en la calle. Sería tanto como negar el sistema democrático. Javier. Yo creo que el gobierno debe de escuchar la voz de los que allí estuvimos el pasado sábado en la manifestación. No solamente por el número, que fue impresionante, al margen de la polémica que se ha generado, que no viene al cuento. El número era impresionante, sino porque las razones que nos movieron a estar allá son unas razones hermosas, son altruistas. Es la defensa de la vida. Nos manifestamos para defender a la vida, pero no a la vida de cualquiera, sino a la vida de los que no tienen voz, de los que no se podían expresar, ni tan siquiera podían estar ya presentes, como no lo hicieron, que algunos estuvieron en la tripa de sus madres. Asun. Bueno, yo evidentemente creo que pues el gobierno debe escuchar a los que se manifestaron, como no puede ser de otra manera. Creo que en todos los temas y en todo lo que se aborde, nos debemos escuchar unos a otros, pero esa misma reflexión la quiero trasladar, y esa misma pregunta la quiero trasladar aquí, al Gobierno de Navarra. Entonces digo, ¿debe el Gobierno de Navarra escuchar a lo que la mayoría, y demostrado en el Parlamento, le está pidiendo? Que le estamos pidiendo que se cumpla lo que en estos momentos está aprobado por ley, y que lo realice aquí, en Navarra, y en la sanidad pública, por mayoría parlamentaria, y en estos momentos no lo está cumpliendo, con lo cual, pues aquí está el señor Marco Otegi, que está pidiendo que el Gobierno de Madrid escuche a las personas que se manifestaron, y yo les pido que escuchen a la mayoría parlamentaria, es decir, a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas navarras, que estamos pidiendo pues que se pueda realizar lo que en estos momentos está recogido en la ley en Navarra. Gabriel, ¿debe escuchar el gobierno, debe hacer caso? Sí, yo creo que sí, además en este caso más rotundamente que nunca, porque en realidad es una ley que no tiene legitimidad, en mi opinión. Primero porque el Partido Socialista la retiró de su programa y la ha metido ahora de refilón probablemente para desviar la atención sobre otros asuntos quizá más, menos populares. Y eso por un lado. Y por otro lado, creo que la clase política en este país, que ya es llamativo que le llamemos clase política o estamento político, pero eso significa que se han convertido en una especie de oligarquía, donde ellos mismos se lo guisan y se lo comen todo, es llamativo que tengan tanta alergia a los referéndums y a cosas así, democráticas, que la gente que creemos en esto, pues nos gustan, nos parece agradable, ¿no? Esa gente, ¿por qué? No solo con esta manifestación, sino con todas. La gente, ¿por qué se manifiesta? En gran medida porque no les hacen ni puñetero caso. No hay forma humana en este país donde mandan una serie de señores que les damos un voto cada 4 años y ahí te he visto. No hay manera de que escuchen o de que entiendan cuál es la sensibilidad de la gente. Yo realmente no sé, nadie sabe en realidad, ni el PSOE, ni el PP, ni nadie sabe cuánta gente hay en contra del aborto en este país, ni cuánta gente hay a favor. No lo sabemos porque nunca se ha hecho un referéndum sobre este tema. Es un tema muy importante porque es un tema que afecta a nuestra
concepción de la vida humana, nuestra concepción de la sociedad. No es un tema que se pueda resolver en 5 minutos de debate parlamentario, es un tema muy importante. A mí por lo menos me lo parece y creo que a toda la gente que se manifestó también. Creo que es legítimo por parte del ciudadano decir, bueno, ¿por qué no nos preguntáis? Y ahora, si sale un 80% que sí, que vamos a hacer una ley del aborto nueva o vamos a hacer la vieja o cualquier otra ley que afecte a nuestra cultura y a nuestra sociedad de este modo tan llamativo, pues bueno, pues yo puedo intentar convencer a un 80% que está en contra de lo que yo pienso. Pero en este caso no sé si estoy intentando convencer a un 1% de oligarcas que ellos se lo guisan y se lo comen en base a sus estadísticas o a sus... En fin, no se sabe muy bien qué. Porque el problema es que en este país tú votas a bulto, votas a un partido, igual estás de acuerdo con él en 7 cosas y en desacuerdo con otras 7. Entonces creo que realmente sí que se debería hacer caso y sobre todo creo que si aquí hubiera un poco de decencia democrática debería hacerse referéndum sobre este tema y otros muchos semejantes. Joaquín, ¿se debería hacer caso o no se debería hacer caso? Bueno, yo creo que es difícil que se haga caso. O sea, decir que se debería, no se debería, obviamente el gobierno ya tiene una idea planteada y yo casi me atrevería a decir que no van a hacer caso. Me sorprende que se diga que no se trata de legislar a favor de 700.000, 1 millón, en fin, yo creo que el gobierno actual ha dado muchos ejemplos de legislar por colectivos que no son necesariamente las más amplias de la sociedad. Aquí estamos las familias numerosas, que hay muchas cosas que se podrían hacer para ayudarnos y no se hacen. Es decir, que no creo que sea siempre cuestión de números el funcionamiento del gobierno actual. Pero en el problema del aborto a mí me preocupa otra cuestión, es que tampoco es una cuestión de números, es decir, no es una cuestión de democracia, como tampoco lo sería, en mi opinión, una cuestión de democracia votar si estamos a favor o no de la tortura. Es decir, la tortura es algo que rechazamos y punto. Y cuando hablamos del aborto, lamentablemente estamos hablando de un drama humano que afecta a 2 personas. Cuando viene a mi despacho una mujer embarazada, cuando viene al despacho de un ginecólogo, en realidad se están presentando 2 pacientes. Está el no nacido y está esa mujer asustada, sola, que no sabe qué hacer, etcétera. Es un drama humano, efectivamente, pero ahí hay un problema que hay que resolver y no creo que la solución del problema sea votar o no, si destruyendo a uno de los 2 se soluciona el problema. Yo creo que esto complica la cuestión, ¿no? Asunción. Bueno, es difícil decir algo después de todas las intervenciones. Yo pensaba que mientras iban hablando, primero, que es una cuestión de una importancia tan extraordinaria, que en todos los países, cuando se han planteado reformas en materia de derecho a la vida, que es lo que en este caso está en juego, se ha abierto un gran debate social. Ese debate social ha sido muy vivo, muy rico, las decisiones se han canalizado según los distintos ordenamientos a través de referéndum o a través de leyes abrogatorias que se han propuesto a iniciativa. Entonces, evidentemente, en este caso sí yo pienso que la manifestación puede poner o puede expresar un reclamo hecho desde el pueblo, no organizado, no convocado por partidos políticos, y juntar a tanta gente cuando no hay una organización respaldada por una gran asociación detrás, yo creo que es digno, muy digno y muy necesario que sea escuchado. Por otra parte, me parece, y en consonancia con lo que decía el doctor de Irala, es una cuestión de números. La Constitución, los ordenamientos constitucionales, en general, reconocen el derecho a la vida y lo tutelan y buscan fórmulas de protección. En concreto, nuestra Constitución dice todos tienen derecho a la vida y es el primero de los derechos, no hay una jerarquía, pero obviamente es el presupuesto lógico y necesario del resto de los derechos. Y, por tanto, cualquier modificación que afecte a esto es una decisión que va mucho más allá de un mero procedimiento legislativo. Pues si les parece a los presentes y les parece a ustedes en casa, hace los años 80, a comienzos de los 80, cuando se aprobó la ley del aborto, quizá no sabíamos de qué estábamos hablando, ¿no? Porque bueno, quizás se hablaba de un conjunto de células, quizás se hablaba... bueno, pues no se sabía muy bien lo que había en el seno materno. Hoy, en el siglo XXI, las ecografías, la ciencia nos muestra de qué estamos hablando. Lo vemos.
Un bebé a las 8 semanas de gestación tiene ya en su cara características que le diferencian de otro bebé de su misma edad. También están siendo delineadas sus huellas dactilares. A las 9 semanas ya duerme, bosteza, se estira y se chupa el dedo. Cuando cumple 10 semanas de gestación, se encoge de hombros y es capaz de jugar utilizando el vientre materno como un trampolín. A las 11 semanas ha aprendido a rascarse los ojos y la nariz. Cuando el bebé tiene 12 semanas de gestación, se despierta con la tos de la madre. Ya apreciamos su sexo. Además, gira la cabeza y es capaz de hacer un puño con su mano y golpear. Con 13 semanas, la estructura ósea del pequeño es evidente. Sus órganos sexuales están más desarrollados, al igual que sus cuerdas vocales, que ya se están preparando para gritar. Con 14 semanas de gestación es un bebé al que solo le queda madurar y que sus órganos crezcan, algo que seguirán haciendo muchos años después de haber nacido. Bueno, pues me parece que no cabe ninguna duda, nuestros contertulios supongo que así lo verán, que estamos hablando de un ser humano. Lo acabamos de ver, o sea, esto es una cosa que efectivamente en los años 80 pues difícilmente quizá podíamos demostrar de qué estábamos hablando. Ahora es un ser humano. Todas esas imágenes que han visto, el aborto, actualmente ya, pero bueno, con la nueva ley que el gobierno propone, permite destruir a ese ser humano. ¿Cómo es posible que la legislación, cómo es posible que los representantes de los partidos aquí presentes, en su mayoría, permitan el acabar con un ser humano pequeñito, que no ha visto la luz, pero ahí está? Asun. Yo casi, quiero decir, yo parto del derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva. Y a mí me choca muchísimo cuando se habla del derecho a la vida y teniendo en cuenta que el aborto ha existido y existirá siempre, siempre. O sea, lo tengamos legalizado o no lo tengamos legalizado. Y cuando no está legalizado es cuando muchas mujeres mueren por realizar esas interrupciones voluntarias del embarazo, que como digo, existen y existirán. Y de eso y de esas mujeres que también pierden la vida, nunca jamás hemos hablado. Entonces, lo que estamos pidiendo y lo que yo insisto es que partimos de un derecho que es el derecho de las mujeres a elegir libremente y hacerlo en buenas condiciones de salud y en buenas condiciones. Sí, el derecho a la mujer, efectivamente, a su salud sexual y reproductiva, efectivamente, está en su derecho, pero, digamos, no has contestado exactamente a esa pregunta del derecho de ese niño que hemos visto. Está absolutamente desprotegido. Bueno, yo no creo que esté, quiero decir, ahí hay otro debate en el cual, bueno, es el de si es vida o no es vida, en qué momento se considera vida o qué derechos tiene bueno, ese embrión o ese feto. Yo parto de la idea de que la mujer tiene derecho a decidir, quiero decir, sobre su vida sexual y reproductiva. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, elige libremente cuándo quiere y en qué momento quiere tener quiero decir, descendencia o quiere tener un niño o una niña. Javier. Asunción ha dicho antes que nos encontrábamos ante un asunto de una importancia extraordinaria, así lo has calificado. Yo coincido plenamente contigo. Yo creo que aquí estamos ante el concepto mismo de hombre y de mujer, ante el concepto mismo. Y no se trata, por tanto, de un asunto cuantitativo, de si se rasca o se deja de rascar el embrión o el feto, o de forma. Es un aspecto cualitativo. Esto es o no es hombre el embrión o el feto. Y que yo sepa, el desarrollo embrionario es una cosa continua. Y la ciencia no ha sido capaz de decir, ahora es hombre, ahora no es hombre. No ha sido capaz, ni es capaz. Por tanto, ese es el gran problema que tiene esta ley, que es puro derecho positivo, pura voluntad del legislador. A las 12 semanas, a las 14, a las 16. José Luis, sí. Permíteme, brevemente. Por eso, y coincido con Joaquín, es un drama, es el conflicto de dos derechos y hay que resolverlo, pero porque la mujer tiene derecho a la vida, pero también lo tiene el no nacido.
No se puede olvidar al no nacido que tiene derecho a la vida, todos, como dice la Constitución. Y por último, siempre ha existido el asesinato en la sociedad humana, desgraciadamente, pero no por eso se nos ocurre legalizar a los asesinos, hacerlos legal su actuación. José Luis, hemos visto esas imágenes, es fuerte que un gobierno que no proteja a un ser humano, claramente lo hemos visto ahí. Bueno, vamos a ver, yo creo que, por situarnos un poco, si me permite la moderadora, ¿verdad? Primero, esta es una cuestión que se lleva debatiendo muchos años en este país. Hubo una despenalización por el tema del aborto, no se aprobó una ley del aborto, lo que se hizo fue corregir el Código Penal para impedir que las mujeres que abortaban, que las que abortaban aquí y eran detenidas, porque había denuncias, las que abortaban fuera, no, ¿verdad? Esas podían hacerlo, porque iban a Londres o a cualquier otro sitio, fueran a la cárcel. Eso es lo que se hizo, despenalizar que la mujer pudiera ir a la cárcel. Y por lo tanto, que no fueran a la cárcel. Primera cuestión. A partir de ahí yo creo que el debate ha estado abierto y había mucha hipocresía en todo el comportamiento. ¿Por qué? Porque este debate, cuando la derecha no está en el gobierno, se producen estas movilizaciones, a las cuales ya he dicho que van personas convencidas y que nosotros respetamos porque tienen esas convicciones y no hay más que respetarlas. Pero también hay mucho oportunismo. Porque no es cierto que esto... No es un tema de convicción, o sea, estamos hablando de que hay un ser humano... Sí, llego a ello. Entonces no es una cuestión, una manifestación de estas no surge así espontáneamente, ¿no? Basta con ver las declaraciones de don Mariano Rajoy, por ejemplo. Yo las tengo aquí, ¿verdad? Días antes de esta manifestación. Lo entrevistaba a Federico Jiménez los Santos y decía: mi partido es el que moviliza a todas las manifestaciones, es el que la respalda y es el que moviliza y las llena. Esto lo decía el señor Mariano Rajoy. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas claras y saber que esto no es algo espontáneo, sino que hay unos intereses, hay unas convicciones que nosotros respetamos, pero hay unos intereses políticos o de otro tipo que no respetamos tanto. ¿Por qué? Bueno, pero hay una contradicción porque Rajoy está a favor de esa ley. Sí, pero... De la ley anterior, que durante lo que digo años... es lo que él lo dice, ¿verdad? Yo estoy trasladando sus palabras diciendo, nosotros somos los que llenamos estas manifestaciones. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas claras. Segunda cuestión. Es una actitud hipócrita porque se aprobó la despenalización de aquellos, en mi opinión, no de aquellos que actúan conforme a sus convicciones, sino de aquellos que se aprovechan de las personas de buena fe para sacar una rentabilidad política y partidista. Porque se aprobó en los años 80, ¿verdad? Se aprobó la despenalización. Después ha habido gobiernos de la derecha que entonces incitaban a la movilización y a la algarada, ¿verdad? Y no han sido capaces y no han querido. ¿Por qué? Ellos tienen que explicar por qué ese acto de hipocresía. Porque desde luego no vale solamente hacer esa reclamación cuando otros están en el gobierno. Oiga, usted ha estado en el gobierno, explique por qué no ha sido capaz de corregir eso y responda ante su electorado y entre esos miles de manifestantes a los cuales ustedes convocan a manifestaciones. Dicho esto, yo creo que Javier lo acaba de decir. No estoy yo no puedo responder a esa pregunta porque Javier acaba de decir que la ciencia todavía no ha sido capaz de discernir si es un ser humano o no es un ser humano. Yo no soy científico, yo soy un político y actúo defendiendo los derechos de las personas. Y en este caso puede ser, puede haber un conflicto, habrá que seguir debatiendo y habrá que llegar a conclusiones. Segunda cuestión, otra cuestión más. Vamos a intentar, es que tenemos que ser ágiles. Luego, si te parece, José Luis. Termino enseguida. Esta ley es constitucional y si no ya está el Tribunal Constitucional que dirá lo contrario. Porque hasta ahora el Consejo de Estado ha dicho que lo es. Y por lo tanto está el Tribunal Constitucional porque una de dos. O creemos en las instituciones o no creemos, pero no podemos hacer trampa. Solo creo en las instituciones cuando me interesa y me conviene. Es el Tribunal Constitucional al que le corresponde decir si esta modificación es constitucional. Vamos a intentar ser breves porque somos muchos. Ángel Luis, vamos a ser... A tu pregunta, pero vamos. Sí, a ver si conseguimos ceñirnos. Acaba de abrir un montón de frentes. Bueno, es una desfachatez que se diga que se lleva debatiendo y que se... Sí, es un poco... impertinencia impropia, porque yo no he utilizado también... Vamos a avanzar. Ya demuestra el talante de la persona que tengo a mi lado. Bueno, pues disculpe si le he molestado, pero en cualquier caso sí me parece... También puedo recurrir a esa terminología, pero creo que no procede. A ver, Ángel, vamos a avanzar, Ángel. Bueno, seguimos. El gobierno
si protege o no protege. Bueno, el Gobierno lo que hace es utilizar partidistamente esta cuestión, pero partidistamente se saca de la manga una necesidad, es mi opinión en cualquier caso, y por eso digo que es una desfachatez, porque se saca de la manga una necesidad que no existe y no aborda necesidades que tiene este problema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, como por ejemplo la objeción de conciencia, para facilitar el trabajo a los profesionales en ese tema, por ejemplo, y sin embargo hace una salida hacia adelante, en mi opinión, también es mi opinión, para evitarse otros problemas sociales que tiene en este momento y mucho más importantes, derivados de la crisis y de los problemas económicos que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, me parece una desfachatez por parte del Gobierno y una utilización política e hipócrita por parte de un Gobierno que está representado por un partido muy mayoritario. También, efectivamente, hay un cierto doble mensaje o doble diálogo de quienes van a mí me parece fatal que los políticos vayamos a las manifestaciones. Las manifestaciones son el espacio de los ciudadanos. No estaban convocados los políticos. Y en todo caso, si vas callandico y como un ciudadano más. No sales a los medios de comunicación intentando ponerte ninguna camiseta ni ninguna pancarta. El pancarterismo político ya sabemos quién lo inició. Decía que me parece mal que los políticos estén, pero es que todavía me parece peor que vayan políticos que luego en sus responsabilidades directas de gobiernos de comunidades autónomas se practica el marco legal con todos los defectos que tiene el marco actual, o por ejemplo, en el caso de UPN, perdona Javier, que vaya a la manifestación en defensa de la vida y vaya a no rechazar unos presupuestos generales del Estado donde probablemente habrá partidas para que se habilite el aborto de menores de edad, tal y como establece el Vamos Gobierno. a avanzar, a ver si conseguimos, sería milagroso que la clase política respondiera y se ciñera a las preguntas. A ver si en la siguiente ronda lo conseguimos, si se hace una pregunta-respuesta, podría acabar mi carrera de periodista, ya si los políticos responden a lo que se les pregunta, pero bueno, en fin, esto es el derecho que eres joven todavía, a la libertad de expresión, sí, pero bueno, el día que lo consiga, a ver si conseguimos centrar esto, con todo lo que hemos escuchado por partes. Voy a intentarlo. Se han dicho muchas cuestiones y casi por alusiones en alguna te debería entrar. Primera, las imágenes que hemos visto, esa criatura en esa fase de desarrollo. Porque la pregunta era que ese ser humano, que evidentemente es un ser humano, porque lo hemos visto con los ojos, no está protegido. Pero a ver si conseguimos concretar esto. Todas las normas internacionales y nuestro texto constitucional, que es el que marca los límites de nuestra convivencia política, de hasta dónde puede llegar el legislador, reconoce que todos tienen derecho a la vida. Sé que esto es una cláusula que podría dar mucho juego a efectos de interpretación. Cuando se elaboró la Constitución española, la voluntad de incluir ese todo fue sustituir a la expresión todas las personas tienen derecho a la vida, porque el término personas era excluyente de la protección del nasciturus. Y precisamente por eso, vía enmienda, se incorporó en los debates parlamentarios el todos tienen derecho a la vida. Luego yo pienso que la voluntad de aquel gran pacto de convivencia que es la Constitución y la norma que nos rige debe tenerse presente. No obstante, en el año 1985, cuando el Tribunal Constitucional dicta la sentencia que aborda el supuesto no de la despenalización del aborto, sino de la no punibilidad de 3 supuestos de indicaciones de aborto, plantea, porque se mantiene como delito en el Código Penal el aborto, plantea el problema de si esa criatura debe ser protegida por el ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional es tajante, por eso a mí me sorprende la rotundidad con la que se ha afirmado que es constitucional la ley, sino que lo diga el Tribunal. Lo otro son opiniones personales que yo respeto. Personales no, perdóneme. Pero será el Tribunal Constitucional quien dirá la última palabra. Sí, esperemos que el Partido Popular cumpla su palabra y lo lleve. Con carácter previo, antes de que intervenga el Tribunal Constitucional, es responsabilidad del legislador respetar la Constitución. Es responsabilidad del legislador. Conoce, perdóneme, la jurisprudencia constitucional, los marcos dentro de los que debe moverse. Si, como ocurre en otras cuestiones, nos saltamos la Constitución y hay que esperar a 10 años a que el Tribunal corrija después de hechos consumados, porque las leyes no se suspenden cuando son impugnadas ante el Tribunal. Lo estamos viendo con otras leyes que están esperando sentencia desde hace muchos años. Estamos funcionando con normas de dudosa constitucionalidad y estamos poniendo en juego el edificio constitucional. Y la cuestión no es menor cuando lo que está en juego es la vida y la dignidad de la persona. Por otra parte, se ha dicho luego obligación de protección del ordenamiento jurídico que nuestro Tribunal Constitucional afirma con contundencia. Hay un mandato de protección de ese bien jurídico.
Se hace ahí una composición para decir sin decir que debe ser protegido aunque no es sujeto de derechos. Bueno, ahí hace una serie de consideraciones complejas, pero que no cabe duda, el ordenamiento jurídico debe proteger y solamente no es punible y por tanto se puede admitir que no tiene consecuencias jurídicas penales el aborto cuando hay un conflicto de tal gravedad entre el derecho del niño y el bien de la mujer que no es exigible penalmente otro comportamiento, pero hace falta un conflicto. Voy a terminar. ¿La Constitución? Voy a terminar. No, en absoluto. Está pidiendo un conflicto de bienes y por eso admite la constitucionalidad de la despenalización por indicaciones. Creo que hay que leer la sentencia despacio. Voy a seguir un poquito. Dice usted con mucha rotundidad que aquí todos le han dado el placer. Yo creo que hay que ser respetuosos y decir la verdad. En la fase prelegislativa, donde tienen que intervenir 3 órganos consultivos, Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, el resultado es el siguiente. El Consejo Fiscal ha declarado inconstitucional el proyecto, ha entendido que no es compatible con nuestro marco constitucional, tal y como está regulado. El Consejo General del Poder Judicial no ha sido capaz de emitir un dictamen y no ha podido pronunciarse porque los 20 vocales no se han puesto de acuerdo. Y el Consejo de Estado, aunque no dice que la norma es inconstitucional, cuando se lee despacio, como supongo que usted ha leído, el informe del Consejo de Estado, hace unas observaciones críticas muy graves. Uno, respecto a la tergiversación que en el proyecto de ley se hace en las declaraciones internacionales. Ninguna reconoce el derecho a abortar, todas reconocen el derecho a la vida. Habla de que no se puede desproteger la vida, que el sistema de protección, el derecho, la obligación de informar a la mujer es insuficiente. En fin, iríamos, no quiero agotar más tiempo, pero creo que hay que hablar con un poco de rigor. Establece condiciones, el informe del Consejo de Estado establece condiciones para vamos a hablar, modificación. Vamos a dejar un momentito, yo he dicho que el Consejo de Estado había dicho que era constitucional. Eso es lo que he dicho, no otras cosas. Pero muchas otras cuestiones. Yo he dicho eso, y he dicho que en última instancia quien interpreta la Constitución es el Tribunal Constitucional. Luego tendrá su tiempo de... Vámonos, señor Izco. Termino. Bueno, pero es que es el turno de Joaquín, porque si no... Joaquín. Bueno, yo he estado en la manifestación con mucho esfuerzo personal y le garantizo y le aseguro que Rajoy no ha influido para nada en mi decisión de estar allí. Me da igual lo que diga el señor Rajoy. Yo he estado ahí con mucho... me da igual lo que diga. Puede decir lo que le dé la gana. Yo he estado en esa manifestación con mucho esfuerzo personal porque me ha dado la gana a mí. Hace bien. En segundo lugar, querría decir una cosa. Vamos a ver. No se puede decir hoy que la ciencia no sabe cuándo hay ahí una vida humana o no. Perdonen ustedes, esto está fuera de lugar en el siglo XXI. Me da igual quien lo diga, o sea, esto está fuera de lugar. En el momento de la fecundación se produce algo extraordinario. El espermatozoide es una célula que va a vivir 5 días, es moribundo el espermatozoide en el cuerpo de la mujer, como mucho 5 días. El óvulo vive como mucho 24 horas. En el momento de producirse la fecundación, el resultado de ese proceso es un ser que si vive en el Estado español puede llegar a 80 si es varón o a 83 años si es mujer. La fecundación es el momento radical, es el momento en que empieza una nueva vida humana. Luego, ¿qué es lo que cambia? Cambia cómo se nutre. Al principio vive de los nutrientes de su óvulo. Luego, al implantarse, vive de la sangre que hay en el útero. Luego, crece la placenta. Al cortar el cordón umbilical, vive de la leche materna. Luego viene el puré, el primer filete. Y si está enfermo, sonda nasogástrica. Es decir, lo que va cambiando son los modos de nutrición. Pero hoy en día, declarar que eso es, primero, una vida. Oiga, ahí hay una vida. Ese ser vive, está vivo. No lo dude, por favor, vive. Segundo, cualquiera que vea ese ser declara que eso es un ser humano. No es ni simio, ni preser, ni nada. Es un ser humano. Por lo tanto, ahí hay una vida humana. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. El derecho de la salud sexual y reproductiva de la mujer y del varón, que ha hecho que ese ser se produzca.
El problema es que tienen el varón y esa mujer derechos sobre su vida sexual y reproductiva. El resultado de su vida sexual, es decir, ese ser que está ahí es el resultado de su vida sexual, ya no forma... Efectivamente, el resultado de su vida sexual y reproductiva está ahí, es un ser nuevo que tiene sus propios derechos, tan elementales como seguir viviendo, no a vivir, seguir viviendo porque ya vive. Con lo cual aquí efectivamente hay un problema entre diferentes derechos. Es un drama que hay que resolver con soluciones humanas, no eliminando a uno de los seres que están ahí. Gabriel. Este debate es imposible. Esta es la gran tragedia del momento actual que vivimos. Y es que es una cuestión epistemológica. Es decir, de teoría del conocimiento, pura, elemental. Hay algunos que creemos que se puede conocer y hay otros que creen que no se puede conocer. Que da igual que tú veas a un niño moviéndose, porque si yo digo que no es humano, pues no es humano. Si yo digo que es humano en la 22, pues es en la 22. Es decir, es algo totalmente arbitrario. Yo creo en la ciencia y creo en la razón. Mis amigos me dicen que soy un ilustrado, un masón. Bien, bueno, pues lo soy. Yo creo en la ciencia y creo en la razón. Y creo en mi propia experiencia, en mi vida. Yo sé perfectamente, ahora voy a tener un hijo en 2 o 3 días, o quizá hoy mismo, y yo sé perfectamente que eso no es ni un conjunto de células ni leches en vinagre. Y lo sabemos todos. Cuando una chica dice, es que me he quedado embarazada, yo no puedo tener un hijo con 15 años, lo está diciendo. A mí es una cosa que me irrita y en el fondo me entristece. Es ver que, bueno, pues que queremos promulgar el derecho de la madre a matar a su propio hijo. Bien, promulguémoslo. Yo estoy a favor. No estoy a favor, pero bueno, estoy a favor de que lo digamos. Es decir, esto es lo que hay en juego. Bien, pues lo escribimos en nuestras leyes y yo ya sé a qué atenerme. A mí lo que me produce irritación es ver que no hay posibilidad de diálogo. Estás hablando con una pared. ¿Me explico? A mí, si alguien me consigue demostrar con mis ojos, con experimentos en tubos de ensayo, o como sea, o racionalmente, consigue demostrarme que eso no es un ser humano, a mí qué me importará matarlo. Es como quitarme un moco o un tumor. Me da igual. No hay ningún problema moral. Existe un problema moral reconocido implícitamente por todo el mundo porque, de hecho, todo el mundo sabe que es tu propio hijo. Y a los que hemos sido padres es como decir, no, no es tu hijo. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que lleva mi mujer ahora mismo, que lleva un bombo así de gordo? ¿Qué es? Claro, es que esto es irritante. Entonces, bueno, no, oye, es que tú puedes matar a tu hijo cuando te dé la gana, antes de que nazca. Bien, bueno, pues entonces el aborto libre lo escribimos y ahí está puesto. Me fastidiará, me entristecerá, pero por lo menos no vivirá en la hipocresía. Esto es lo que yo creo que es triste, y es que no hay forma humana de debatir esto, porque es una cuestión de unos creemos en que existe la posibilidad de conocer las cosas y otros dicen simplemente pues que no, lo importante es lo que yo pienso, lo que yo opino, perdón. Hasta aquí llega lo que nuestros contertulios hoy opinan. Todos quieren seguir hablando, me piden poder hablar, pero tenemos que ir a publicidad. Volvemos enseguida porque este debate continúa. Vamos en este debate esta noche, aquí en Contraste, en este espacio que pretende ser de análisis de la situación tras la manifestación del sábado pasado en Madrid, multitudinaria, aunque las cifras bailen para algunos, pero multitudinaria en cualquier caso. Estaban todos levantando la mano diciéndome que querían hablar. Javier, creo que tú has sido el más rápido. Sí, ciertamente. Es un privilegio, ¿no? Por tanto, José Luis, yo tengo que agradecer enormemente al profesor Irala que haya enganchado el discurso donde yo lo he dejado. Como comprenderás, no he sido inocente cuando hablaba de que estábamos ante el concepto mismo de hombre o de mujer y que era un tema cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Precisamente porque es cualitativo es cuando la única solución al problema es aceptar lo que el doctor Irala ha dicho, que yo esperaba que se enganchase ahí y lo dijera él con la autoridad que le corresponde como hombre de ciencia, y es si no podemos decir que en la 12 semana o en la 14 o en la 15 se produce un hecho que diga que eso es un ser humano, la única posibilidad es aceptar que se produce desde el mismo momento de la concepción. Esa es la realidad. Y eso no lo puede desmentir ningún científico.
A ver, brevemente, hemos quedado Pues todos. brevemente, Javier. Yo respeto todas las cosas que se dicen, las puedo compartir o no, eso es una decisión mía, ¿verdad? Pero lo único que emplazo es a aquellos que recurren a las manifestaciones legítimamente, algunos, y además porque les da la gana, y me parece muy bien, como el profesor, ¿verdad? Faltaría más. Pues que lo hagan también cuando la derecha llega al poder. Porque Se hará seguro. pues no se hizo. Bueno. Gobernó un tal José María Aznar durante 8 años y pero lo que la estamos derecha hablando, y la José derecha, Luis, no las personas José Luis, de bien que actúan conforme a sus convicciones. Pero no que estamos siempre he hablando leído, de si el PP o el Partido Socialista. No estamos, la discusión no, ahora digo estamos yo, hablando de si es un ser humano es que o no es un las ser humano. manifestaciones se producen siempre hasta este momento en la democracia española en unos determinados momentos, ¿verdad? Sí, pero, Bueno, pero la pregunta y digo, es si eso es un ser humano que no lo ha protegido. he visto cartas a lo largo de todos estos años de personas convencidas que trasladaban a través de los medios de comunicación su opinión con independencia de quién gobernara. Yo lo respeto a esas El primer personas. político A eso lo pancartero respeto. ZP, hombre. A eso lo... No, Sí. no digas más ridiculeces, hombre. Venga, entonces digo, a esas Están personas llamando las respeto. ridículo. Ahora bien, lo que digo a aquellos que actúan bajo una intención ideológica y partidista, que lo hagan también cuando gobiernan, Sí, porque José si Luis, no, pero no están estamos, engañando ese no a es los el debate. ciudadanos. José Luis, Esta es la ese no verdad. es el debate. Están engañando. El Sí, debate sí. es que hemos visto unas Estamos imágenes ante que un acto de es una hipocresía y de ecografía... engañar a los ciudadanos. Es una ecografía que no la ha hecho el PP, ni la ha hecho el Partido Socialista, es una ecografía de la ciencia y hemos visto que por semanas hay un ser humano y que está claro que ni el PP, ni el Partido Socialista, ni el señor Rajoy, ni el señor Zapatero están defendiendo, ni el señor Aznar, por supuestísimo, están defendiendo a ese... Pero lo que se ha hecho mal, no se trata de decir vamos a seguir haciéndolo mal, sino que estamos preguntando hoy, aquí y ahora, en el siglo XXI, con las ecografías, que hay vida. Y que la clase política de hoy, tanto el señor Rajoy como el señor Zapatero, que son los que están ahora, y ustedes aquí en Navarra, le estamos diciendo, ahí parece que no se está protegiendo al no nacido. O sea, La clase política ese es son- el debate, esta noche aquí y ahora. La clase política son los representantes de los ciudadanos elegidos en unas elecciones democráticas y libres. Sí, pero No hay que estamos hablando olvidarlo. de unas... Porque negar eso nos puede llevar, y no digo que sea la intención de los que estamos en este foro, lo digo en serio, ¿verdad? Nos puede llevar a otras cuestiones más peligrosas. Joaquín. Bueno, yo quiero centrar en el tema de la salud sexual y reproductiva porque me parece esencial. Porque creo que aquí puede estar parte de la confusión. Salud sexual y reproductiva, ¿qué significa? Significa, entre otras cosas, decidir cuándo uno quiera tener relaciones sexuales. 2, decidir cuándo una persona quiera quedarse embarazada. El problema es que cuando el embarazo está ya ahí, eso ya no es derecho a salud sexual y reproductiva. Eso ya es otro ser humano que está presente. Porque si pudieras eliminar ese ser que está ahí, ¿qué razonamiento tienes bajo el derecho a la salud sexual y reproductiva que puedas eliminar a un niño de 1 año? Es también la reproducción tuya y podrías eliminarla. O 1 hora después de cortar el cordón umbilical. ¿Qué cuestión mágica hay en el cordón umbilical para que antes de cortar el cordón umbilical lo puedas eliminar y después no, como ocurre en algunos países? Antes es aborto permitido, después es infanticidio. Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico. Asun, no sé si por alusiones quieres decir algo. No. De todas maneras, no sé si hemos contestado a la desprotección en la que vive el no nacido. Eso no está contestado en esta noche, ¿no? Yo quería hacer una pequeña matización. Probablemente cuando José Luis dice que no ha habido respuesta social, es verdad que las reacciones sociales se dan fundamentalmente ante los cambios. Luego, aquí me parece que quien promueve el cambio es la propuesta de la ley y ese es el momento. Ahora, es cierto que la práctica del aborto en España y los problemas de la práctica y del incumplimiento de la ley de la ley del aborto, de la ley de despenalización de aborto en España, vienen de antes. Y de hecho una de las cuestiones que llaman la atención es cómo con esta legislación y con la falta de control, yo no me meto ya con unos gobiernos, con otros, probablemente la desprotección ha sido grande del niño no nacido, cuando la práctica del aborto ha convertido a España en el país del turismo abortista europeo junto con Grecia. Y las cifras ascendentes de aborto, cuando se estudian las estadísticas publicadas por el propio Ministerio de Sanidad,
vienen mantenidas en los últimos años de forma creciente y en los últimos años, desde hace 3 o 4 años, con una ascensión muy notable. O sea que, efectivamente, probablemente la reacción contra el aborto la motiva en concreto esta propuesta, no anunciada en un programa electoral, pero que sale, y eso es lo que mueve a la sociedad a poner ya, supongo, decir, bueno, hasta aquí. Luego, la otra cuestión es la protección del niño no nacido. ¿Cómo se protege a un niño no nacido? Esto es un gran reto para el derecho. ¿Cómo se le protege? Claro, ahí no siendo la vida, o sea, claro, no se le dedica un minuto. No se le dedica, decir, yo creo que el tema de la ley es que al permitir el aborto en las 14 primeras semanas, porque no hemos hablado del contenido de la ley, sería interesante, ¿no? Es decir, el derecho de la mujer a decidir en las 14 primeras semanas sin que concurra ninguna causa justificante. Realmente es decir que antes había un conflicto y ahora directamente se prioriza la voluntad de la mujer, que es la que decide, una vez que ya está el embarazo en curso, si quiere tener el niño o no quiere tener el niño, sin necesidad de que haya ninguna causa que le plantee el conflicto. Entonces, el planteamiento que hasta ahora había en el ordenamiento jurídico y en la normativa constitucional y en la normativa de nuestro entorno es, uno, el aborto nunca puede convertirse en un sistema de control de la natalidad, porque el niño ya está ahí. Y todas las declaraciones internacionales que no hablan de derecho al aborto hablan de la obligación de evitar los abortos. Entonces, la salud sexual y reproductiva serán anteriores a los embarazos, no una vez que los embarazos se han Vamos a quedarnos ahí, si te parece, para ir avanzando, porque una de las cosas que sorprende es que, además de que en Europa pues no se reconoce, es que en este país lo que hoy puede ser un delito, mañana no solamente no va a ser un delito, sino que es un derecho de la mujer. Es como para volverse loco que lo que es un delito porque se supone que es un asesinato o es acabar con la vida de un niño pase a ser un derecho de la mujer. Ahí es un proceso que realmente sorprende. A ver. Yo sí que quiero hacer una especie de, bueno, pues, una reflexión. Bueno, es decir, el aborto evidentemente no es un control de natalidad. O sea, nadie lo está planteando, o lo estamos planteando como un control de natalidad. Y creo que en la mente de todo el mundo, incluso las que estamos diciendo que digamos que se permita la interrupción voluntaria del embarazo o que se apruebe la nueva ley, desde luego en nuestra mente también está el evitar los embarazos. Nosotros lo que planteamos es que exista una buena educación sexual, pero además una educación sexual no como actualmente se realiza con los parámetros o con la ideología de aquellos que estáis diciendo no a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, una educación sexual para poder ejercer esos derechos sexuales, pero desde el punto de vista de una visión plural, rica, reconociendo la diversidad sexual, es decir, todo aquello que encima hoy día se niega precisamente por aquellos que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ahí, es decir, se puede llegar a una situación, es decir, un embarazo o un embarazo. Entonces, en ese momento, la mujer tendrá derecho a decidir si quiere seguir adelante con el embarazo o no seguir adelante con el embarazo. Si quiere seguir adelante con el embarazo, evidentemente tiene que tener absolutamente todos los medios por parte de las instituciones para que pueda llevar adelante con su embarazo. Pero si no quiere, tiene todo el derecho también a realizar esa interrupción voluntaria del embarazo en las mejores condiciones, tanto legales como sanitarias, en las mejores condiciones. Creo que por alusiones el doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública puede decir algo al respecto. Sí, no, simplemente que estoy de acuerdo en Asun en lo que dice de la educación sexual. Yo llevo 25 años dando educación sexual y haciendo materiales para educación sexual. Es parte de mi investigación actual. Pero quiero introducir otro elemento importante, que a mí me parece que la ley actual, la nueva ley, es una ley eminentemente machista. Eminentemente machista. ¿Por qué? Primero, ningunea al varón en el sentido de que no le da ningún derecho a opinar sobre qué pasa con ese hijo que es suyo también. Claro, el 50% desde luego es suyo. Pero es que este ninguneo hace que el varón actual pueda vivir inmaduro, sin preocuparse por nada, no se le pide ningún tipo de responsabilidades por el embarazo. A lo mejor habría que pedirle responsabilidades para ocuparse de ese niño si nace, etcétera, etcétera.
entre la píldora del día después y el aborto, el varón inmaduro que solamente piensa pasárselo bien y no ocuparse de los resultados de sus libres decisiones, de su propia sexualidad, acaba siendo un varón inmaduro, es decir, un menos varón. Por eso suelo decir yo que el varón también es víctima de toda esta ley del aborto. En ese sentido, lo que pide lo que tú hacías referencia, en esa manifestación en Madrid también se habló, fue Eduardo Verástegui el que hizo una alusión, ahora os dejo hablar al respecto, pero hizo una alusión al papel del hombre en ese embarazo. Lo vemos. Estas leyes ignoran al hombre y el hombre ha callado, unas veces por omisión, otras por cobardía, otras por vergüenza, asumiendo que esto del embarazo no iba con él. La sociedad masculina ha hecho suyo el mensaje feminista radical de que el hombre no cuenta en la decisión de seguir adelante con la vida que ha contribuido a engendrar. Esta responsabilidad paterna ha sido ahogada y muchos hombres, sobre todo jóvenes, han creído que no tenían nada que decir y que su 50% no tienen valor para defender una vida humana. Nosotros queremos ser escuchados en igualdad de condiciones y no queremos ser ignorados ante esta trascendental decisión. Si hay responsabilidad en la concepción, también queremos la responsabilidad de sacar adelante un embarazo inesperado. Bueno, esa era la opinión que se decía respecto a Asun. Sí que quiero hacer una matización a lo que ha comentado Joaquín. Es que está en parte, en esa educación está en parte esa hipocresía en la cual nos estamos moviendo. Antes, aquí en Navarra, concretamente existían los COFES, los que eran los Centros de Orientación y Planificación Familiar, en los cuales tenían digamos, el mismo acceso o los proyectos que había ahí eran tanto dirigidos hacia hombres como hacia mujeres. En estos momentos son centros de atención a la mujer. O sea, y esos están realizados y han llevado a que sean centros de atención a la mujer, en este caso el gobierno de UPN. O sea, y en estos momentos el gobierno de UPN también está reclamando, es decir, nosotros estamos reclamando que se vuelva a la antigua filosofía de lo que eran los COFES, precisamente por eso que estamos comentando. Y mientras tanto, UPN está diciendo, participemos los hombres, pero sigamos con lo que son los centros de atención a la mujer. Entonces, esa hipocresía que tienen, tendrán que aclararla ellos. Ángel Luis, sí, por cerrar un poco la ronda de políticos, tal vez. Bueno, yo creo... No cierres todo, deja que lo A ver, Ángel. No, pero es que soy el único que no ha hablado en esta ronda, creo. Soy el único que no ha hablado en esta ronda, aunque te parezca ridículo lo que pueda decir, pero bueno, en fin. En cualquier caso, yo creo que una de las cosas que llaman la atención en el debate político radicalizado, ideologizado del aborto, además sacado interesadamente por el Partido Socialista, en esta ocasión con esta propuesta de ley, no es una ley todavía, Dios gracias, esperemos que no lo sea. En esta propuesta de ley, proposición de ley, lo que está quedando claro en la clase política es que falta precisamente ese debate que dices que se ha producido, que no se ha producido, que es un debate previo de profesionales, de técnicos, para aclarar conceptos fundamentales y esenciales, como es la protección de la vida, si es persona o no es persona, hasta qué punto es persona, etcétera, la ciencia, porque... ¿Perdón? Yo también soy profesional, quiero decir... en la ciencia, digamos, y bueno, y estoy a favor de... Bueno, pero de que un debate menos politizado y más de conceptos en primer lugar, y luego los conceptos ya los debatiremos los políticos en cuanto al equilibrio legislativo o no de esos derechos y de esos conceptos. La labor legislativa será, en todo caso, consecuencia o fruto de unos conceptos previos, ¿no? Pero, o vamos a debatir si hay vida o no hay vida. Escucharles a los profesionales, te estás refiriendo a médicos. Estoy hablando de juristas, con todo el conjunto de derechos, a los profesionales médicos. Dentro de los médicos y profesionales también estamos personas que creemos... Pero el debate que hacemos los políticos está politizado y en este momento muy radicalizado, demasiado radicalizado, y no estamos dejando precisamente ese debate necesario. El aborto, que se habla de un drama, el aborto, yo soy bastante positivo en este sentido, Gabriel. Yo creo que se va a producir el debate, socialmente, se va a forzar a la clase política a ese debate, y que el aborto, que es un drama, terminará eliminándose precisamente por el avance de la ciencia. El aborto es una mala solución por
porque la ciencia no estaba preparada y tenía que darse una solución a un problema social, y el aborto terminará eliminándose en el momento, conforme la ciencia vaya avanzando, en la posibilidad de que el feto pueda vivir con independencia de la madre, que eso yo creo que es la clave fundamental. ¿Cómo puede decidir alguien por algo que puede vivir independientemente de la madre? A ver si seguimos consiguiendo esas respuestas rápidas. Permíteme dos cosas. Hay que empezar a emplear los titulares ya, a estas alturas. La primera, María Asun, yo me estoy a punto de jubilarme. Mi profesión básica es docente, empecé en la docencia. Cuando yo, hace 40 años, yo ya daba educación sexual en los institutos, y me consta que mis compañeros han seguido dándola, y no precisamente aquello de la florecita, la margarita y la abejita, sino educación sexual auténtica. Por tanto, no me creo lo que tú estás diciendo. Y la segunda cosa que te quería decir es lo siguiente, enlazando con un tema que tú has planteado y que no hemos cogido por falta de tiempo, y es la paradoja delito-derecho. Es de locos, yo te doy la razón, auténticamente de locos. Pero es porque estamos ante la estricta voluntad del legislador, que no tiene apoyo objetivo ninguno para fundamentarla. Y en esa línea estamos en un camino resbaladizo, cuesta abajo, que nos puede llevar, ¿por qué no?, como decía el doctor Irala, a arruinar la vida de una persona en cualquier momento. Señor Izco. Como estamos en fase de titulares, primero decir que la ley, ni la actual ni la que se pueda aprobar, si democráticamente se aprueba, ¿verdad?, obliga a nadie a abortar, no obliga a ninguna mujer a abortar. Dejemos eso claro. Segunda cuestión, establece unas garantías para que las mujeres puedan abortar con garantías sanitarias, ¿verdad?, que lo puedan hacer en su país, no como sucedía hace unos años, que algunas que tenían posibilidades económicas se iban a Londres y punto, y abortaban. Conviene dejar esas cosas claras también. Y en cuanto a lo que se planteaba, una cosa que es delito pasa a ser derecho. Hombre, yo no voy a entrar en comparaciones, no es esa la finalidad que persigo, pero eso sucede mucho. Por ejemplo, hay gente que estaba en la manifestación, ¿verdad?, que hace unos años consideraba que era un delito el manifestarse. Por lo tanto, es que estamos hablando de un país que avanza, estamos hablando de un país que avanza y que los legisladores tienen que actuar en función de la información. Pero hay cosas que son evidentes, como esas imágenes que hemos visto, que es un ser humano del que nadie está haciéndole como caso. presentadora usted ha hecho una pregunta. Sí, es decir, no me ha una cosa que es nadie. un delito mañana se convierte en un derecho, y parece que era el único caso, y lo que he querido aclarar es que no es cierto, que eso en una sociedad que está evolucionando permanentemente se da en muchos casos. Y si aquí hubiese, lo hay, pero, hombre, de una manifestación la a una profesora vida lo puede humana... aclarar. Hay muchos, sí, ha habido personas que hoy tienen derechos por los cuales han muerto y han pasado muchos años en la cárcel. Y han sido fusilados, han sido torturados. Cuidado, ¿eh? O sea, es que estamos confundiendo dos cosas, y que ya he dicho que yo no pretendía igualar una cosa titulares. a otra. Pero para acabar, titulares, Asunción. Bien, yo diría, me parece un disparate jurídico hablar del derecho al aborto. Es un disparate. Cerrando, creo que no cabe en la Constitución española. Eso lo dirá el Tribunal Constitucional. Ya lo he dicho. Yo creo que el legislador se debe a la Constitución y el Tribunal Constitucional corrige lo que el legislador hace mal. Pero es mejor evitar hacer las cosas mal y hacerlas bien desde el principio. Bien. Segundo, a lo largo de la historia efectivamente ha habido muchos avances y ha habido muchos momentos de retroceso. En Estados Unidos, que fue donde empezaron a hablar del derecho a decidir, hoy esta cuestión está de vuelta a partir de las evidencias médicas, pidiendo una revisión del caso Roe Wade, que en el año 73 fue el que estableció el derecho a decidir. Y se ha pedido la revisión del caso. Los países europeos están tendiendo a reducir los plazos, revisando sus legislaciones ante la evidencia científica. Nosotros queremos correr, se habla de progreso, un decreto de despenalización del aborto con unas tesis absolutamente de ideología muy marcada, muy influida por la ideología soviética, estuvo ya en vigor en Cataluña en el año 1936. Está publicado por la Generalitat de Cataluña, hablando del aborto como un derecho para controlar la natalidad del pueblo proletario. Yo no sé si volver otra vez a esas tesis es avanzar o es retroceder. No, Joaquín, lo siento. ¿Las mujeres abortan sean proletarias o no? Joaquín, he citado un documento esto es cierre, ya cierre. No hay más. Bien, pues yo acabaría diciendo que hay tres víctimas en el aborto. Tres posibles víctimas. Está el no nacido, está la mujer y está el varón reducido a un inmaduro que pasa de todo ante esta cuestión. Quiero también señalar cosas que están apareciendo ahora en la literatura científica. Ojo, esto va a ir en aumento. Se está viendo
que el aborto en las niñas que abortan producen problemas de salud mental más importantes que haberse quedado con el niño, es decir, tener el niño, o no haberse quedado embarazadas incluso. Es decir, la evidencia científica actual lo que exige es tener mucho cuidado, porque si queremos realmente proteger a la mujer, lo que se está viendo es que el aborto no es la vía adecuada para protegerla. Pueden acabar con problemas de salud mental muy graves. Y por último, además de estas 3 víctimas, para mí la sociedad entera puede acabar siendo víctima. Una sociedad que mira para otro lado, cuando estamos hablando de la muerte del más indefenso de su sociedad, el no nacido, poco va a poder decir de justicia y de paz.